Bienvenidos a nuestra tercera entrevista de este canal de Filosofía para Niñas, Niños y Adolescentes. En esta ocasión tenemos a la siguiente invitada. Su nombre es Jacqueline Valeria Herrera Soto. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Ha publicado en medios digitales e impresos como la revista Reflexiones Marginales de la UNAM, y la revista Enchiridión, ¿sí lo pronuncié bien? Enchiridión. Enquiridión. Enquiridión, ¿verdad? Ok. De la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha participado en distintos conversatorios y coloquios en universidades como la UAM, la UNAM y la UAC, ganadora del premio a mejor trabajo de investigación en el marco del primer Festival Regional de Filosofía y Arte, celebrado en abril del 2019 en la ciudad de Querétaro, con el ensayo Afinidades Electivas, Schopenhauer y el amorío entre la filosofía y la poesía. Participó en el segundo Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes de la UNAM, de la UAM, en la categoría de poesía, celebrado en septiembre del 2019. Ha desarrollado proyectos de intervención cultural comunitaria con infancias a través de distintas instancias de la Secretaría de Cultura. Actualmente es tallerista de filosofía para niños en el programa Talleres de Artes y Oficios Comunitarios de la Dirección General de Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Cursó el diplomado en filosofía para niños en el Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas, CECAFI, y el diplomado en filosofía para niñas, niños y jóvenes en Centro Acertum, con Leslie Cázares, expresidenta de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños. Bueno, ¿cómo has estado, Jacqueline? Muy bien, Axel, muy contenta de encontrarnos de nuevo después de haber sido compañeros en el diplomado de CECAFI y compartir un espacio de diálogo, de aprendizaje y de mucho crecimiento con todo el grupo. Sí, de hecho, me estaba acordando que, si no mal recuerdo, fuimos la generación número 9, ¿verdad? Bueno, generación virtual de ese diplomado de filosofía para niños del CECAFI. Sí, la novena. Ajá. La novena. Entonces ahí fue cuando nos conocimos y por eso ahorita pues ya hay confianza, ¿verdad? Para hacer esta entrevista. Entonces Claro. vamos a empezar con la primera ronda de preguntas sobre tu trayectoria en filosofía para niños y adolescentes. Y lo principal pues vendría siendo cómo conociste dicha propuesta. Y se me hace interesante ver porque, bueno, en el currículo que me mandaste mencionas que eres licenciada en filosofía. Entonces tengo curiosidad, en la licenciatura en filosofía, ¿conociste la filosofía para niños o fue después? Y sobre todo, ¿por qué te llamó la atención dicha propuesta? Sí, de hecho sí fue en la universidad, ya hacia el final de la carrera, tenemos una materia que se llama Didáctica de la Filosofía. Y en esa materia, el profesor, que de hecho es Gabriel Vargas Lozano, él ha estado mucho en este movimiento, ¿no? Por la filosofía mexicana y las prácticas filosóficas en México y demás. Entonces, él nos acercó el texto este de la UNESCO, La filosofía, una escuela para la libertad. Y fue en este texto, pues se habla de las prácticas filosóficas, la primera de las cuales es la filosofía para niños. Entonces, empezamos a revisar ese texto con Gabriel Vargas y ahí fue la primera vez que yo tuve como noticia de la propuesta de filosofía para niños. Desde ahí, pues, me llamó la atención y después, un compañero mío y muy querido amigo es Alejandro Rodríguez, también filósofo práctico, miembro de CECAFI, de hecho es formador en el diplomado de consultoría filosófica. Entonces, él y yo estudiábamos juntos y a él también le llamó la atención esta parte de la filosofía para niños y se metió al diplomado en CECAFI. Cursó el diplomado, después cursó consultoría filosófica y me contaba más o menos lo que veían, cómo trabajaban y todo eso.
Y desde ahí estuve como que muy interesada, también quise tomar el diplomado y fue hasta el 2020 cuando nos conocimos, Axel, que pude yo tomar también la formación, pero previamente, gracias a Alejandro, pues yo ya había escuchado de SECAPFI, ya estaba muy interesada en la consultoría, perdón, en la filosofía para niños, también en la consultoría filosófica y Mm. todavía a lo mejor algún día cursé esa formación, pero fue en parte por Gabriel Vargas en la universidad y en parte también el acercamiento que tuvo Alejandro con SECAPFI y también eso fue lo que me facilitó entrar a cursar la formación con ellos, el contacto con Alejandro. Ah, qué interesante. Y a partir de haber cursado esos diplomados, ya nos mencionaste el CECAF y también habías mencionado en el currículo que con Acertu. Yo he visto bueno, yo te tengo en Facebook y he visto algunos proyectos que has hecho, ¿verdad? Unos talleres. Entonces, estaría interesante que nos contaras sobre esos proyectos que has hecho o estás haciendo sobre dicha práctica filosófica y también a partir de ellos, ¿qué experiencias han sido realmente significativas o relevantes que digas, no, la verdad, a esto me quiero dedicar o es algo que me apasiona, que me gusta? Bien, pues de hecho, en el 2020 fue cuando entramos nosotros al diplomado y en el 2021 tuve ocasión para incluir un proyecto de intervención cultural pues en el área de cultura, pero de mi alcaldía, o sea, a nivel local. Yo soy de Ciudad de México y aquí yo vivo en la alcaldía de Tlalpan. Entonces, a nivel muy local, en mi alcaldía abrieron pues un programa que en aquel entonces se llamaba Cultivando Paz, Arte y Cultura en Tlalpan, y tuve ocasión de meter un proyecto para participar, y ese proyecto fue precisamente de filosofía para niños, fue mi primer proyecto de filosofía para niños como tal, porque antes de trabajar en cultura en la alcaldía, pues ya había estado un año en la Secretaría de Cultura, pero a nivel federal, en un programa que se llama Las y Raíces, de la Dirección General de Desarrollo Cultural Infantil. Justamente se dedica esta instancia al trabajo, a la intervención cultural con infancias, con niños y adolescentes que van desde los 0 años, o sea, bebés, hasta los 17, ya adolescentes. Entonces yo estuve trabajando aquí. Eh, yo era monitora, pero también fui tallerista, solo que mis talleres antes eran de fomento a la lectura. Y después, cuando cursé el diplomado, le di este enfoque de filosofía para niños a mi proyecto y lo metí para participar en la convocatoria de la alcaldía en el año pasado, en el 2021. Entonces resultó seleccionado y empecé así, con los talleres virtuales, todavía estábamos, con esta cuestión de la pandemia y no regresábamos todavía a la presencialidad, entonces empecé con los talleres virtuales. Eso dio ocasión a que la convocatoria, digamos, llegara a niñas y niños de otros estados. Tuve niños de Jalisco, de Puebla, del Estado de México, de Mérida. Entonces se formó un grupo muy, muy rico el año pasado. Al principio, pues fue difícil porque los pequeños no estaban acostumbrados como a ¿cómo decirlo? Pues a una actividad así, en donde ellos pues tienen todo el protagonismo. O sea, veo que generalmente están como habituados a hacer alguna actividad manual, algún tipo de lectura, algo así, y eso es como que, como lo que se hace, digamos, en la mayoría de talleres que están pensados para niños, muy desde el adultocentrismo, perdón, hay que decirlo, ¿no? O sea, talleres para niños, ok, ponerlos a dibujar, ponerlos a colorear, y no está mal, no está mal, pero
siempre hay que ir más allá. Y justo la propuesta de filosofía para niños es eso, es ese poder ir más allá y darles la voz y el protagonismo a ellas y a ellos, ¿no? Entonces, al principio los niños parecía que esperaban otro tipo de actividad. Estaban como que muy pasivos, digamos, muy receptivos y no estaban como acostumbrados a ser ellos los que llevaran pues como tal la clase. Entonces al principio fue complicado, había niños que como que no entendían bien de qué iba el taller, no, algunos se aburrían, sí, porque pasa, pero poco a poco, con el trabajo continuo, este, logramos del año, al final del año pasado, llevarnos una experiencia muy rica, tanto ellos como yo. De hecho, hay como, como el proyecto fue, digamos, financiado todo por la alcaldía, pues al final se nos pide a los talleristas, ¿no? Un producto, algo que avale lo que hicimos con ese recurso que se nos otorgó. Entonces, de hecho, hice un video que recoge esos momentos significativos del grupo. Ya después de ciertos meses de trabajo, pues duro, constante, tanto de parte de ellos como pues de parte de mía como facilitadora. Y bueno, de ese primer proyecto, lo más significativo y lo más rico para mí fue poder justamente ver ese avance, pasar de ese primer momento donde era complicado hacer que las y los niños se expresaran a ver ese otro momento donde ellos son totalmente dueños de la sesión y dueños de sí mismos, de sus ideas, de su pensamiento y pasar de ese silencio de cuando no querían hablar a ese momento en donde ellos solitos ya no me necesitan, donde ellos solitos se dan la palabra, donde ellos solitos retoman ideas de otros. Ah, como dijo mi compañero tal, o según lo que dijo tal, yo pienso esto. Ah, no, yo no estoy de acuerdo con él. Ah, no, yo sí estoy de acuerdo con él o con ella por esto y por esto. O sea, pasar de ese momento donde había que casi obligarlos a hablar a ver esto otro, totalmente diferente, a cuando ya no me necesitaban en la sesión como facilitadora, porque ellos solos ya entendían la dinámica, ya se autorregulaban como comunidad. Eso, ver eso fue lo más rico para mí, ver que es posible eh, hacer filosofía con ellos y para ellos. Porque al principio a lo mejor uno puede decir, ay, filosofía para niños, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? No se trata de enseñar filosofía, no se trata de enseñar historia de la filosofía o historia del pensamiento filosófico. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a desarrollar ese pensamiento en ellas y ellos, no? Entonces, al principio, pues yo también estaba como que un poco escéptica. Sí creía en lo que leí, en las lecturas que hicimos en el diplomado, en todo lo que aprendí en el diplomado, sí creía en ello, pero estaba también un poco escéptica porque yo nunca lo había visto funcionar. Yo nunca había visto el proyecto así en marcha de primera mano, ¿no? Y entonces al principio yo pensaba, ay, ¿lo voy a lograr? ¿Sí será? ¿Sí se podrá? O sea, realmente eh, es, o sea, realmente es como nos dicen en el diplomado, que, que la filosofía para niñas y niños desarrolla el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento cooperativo y el pensamiento solidario. O sea, ¿de verdad se logrará? Y había días en que yo decía, ay, no sé, yo a lo mejor no lo estoy logrando. Eran esos primeros momentos complicados, ¿no? Cuando el grupo apenas iba tomando forma. Pero al final yo me fui con la certeza de que sí se puede, de que el proyecto es real, de que
es verdad que se desarrollan estas habilidades, que se pueden ver estas habilidades, que incluso se puede medir lo que se logra con la filosofía para niños. Entonces, eso fue para mí de lo más satisfactorio. Comprobar, ahora sí, de primera mano, que el proyecto realmente es como dice ser, que sí tenía razón Lippmann, que sí tenían razón Anne Sharp, que es posible hacerlo, ¿no? Me impresiona no solamente las experiencias que nos cuentas, esos proyectos, sino también la pasión con lo que lo haces, porque ahí es una pasión genuina que denota que lo que has hecho pues realmente tiene un aprendizaje realmente significativo. Y ya para continuar, me quedé con la intriga del video que nos mencionaste de ese proyecto. ¿Lo podemos encontrar de alguna forma? ¿Lo podemos ver? O pues, o nada más está ahí exclusivo en alguna. Sí, por ahora está como guardado porque son menores mis niños, entonces no tengo permiso para Ah, compartirlo más allá de las personas que tenían que verlo, las ah, autoridades de cultura, pero por ahí lo compartí también con algunos colegas del diplomado ujú. en el grupo de WhatsApp, etcétera. Estuve como compartiéndolo solo con ciertas personas. Em, a lo mejor se quedan como con la, con la espinita de ese video y no se los presumo, pero realmente es una maravilla escuchar a los niños hablando. Yo seleccioné 7 temas para hacer ese video. Entonces está el tema del amor, está el tema de la nada, que fue súper interesante escucharlos a ellos hablar sobre el tema de la nada, que es un tema muy filosófico, o sea, realmente profundo y existencial, la nada. Hubo un niño, Osvaldo, que él decía, es que la nada debe ser como un pizarrón negro donde Dios pintó el mundo. Entonces, respuestas así me llevé muchas cuando hablamos de la nada. Hablamos también, bueno, hablamos de muchos temas, pero en ese video se recoge el tema del amor, el tema de la nada, el tema del tiempo, el tema de la inmortalidad y los vampiros, el tema de ay, no recuerdo qué otros temas hay en ese video, pero en total se recogen 7 temas. De esos temas, pues los momentos más significativos donde ellas y ellos expresan sus propias ideas. De hecho, el del amor fue una cosa toda maravillosa. Me costó trabajo como seleccionar las partes porque para hablar del amor, quise como recrear un poquito la escena del banquete de Platón, donde los filósofos y poetas ahí reunidos empiezan a disertar sobre el amor y empiezan a dirigir eh, sus cantos, ¿no? Hacia Eros. Entonces, yo les hablé a los niños un poquito de Diótima, de la maestra de Sócrates, porque ya antes habíamos hablado de Sócrates, de su historia, del tema de la justicia y la injusticia. Habíamos hecho unos títeres para contar la historia de Sócrates y cambiarle el final, ¿no? A su historia. Y en esos títeres, varias niñas hicieron que su títere fuera mujer. Entonces pusieron nombres como Socrateas, Socrateas, ¿no? Y querían que Sócrates fuera una figura femenina. Y ahí, o sea, me di cuenta de que estaba incurriendo en ese error de no hablar de las filósofas, Ujú. sino hablar solamente de algunos filósofos importantes. Y quise, pues, abrir un espacio también para las filósofas con este grupo de niños y niñas. Y les hablé de Diótima, de la maestra de Sócrates, de lo que ella le enseña a Sócrates y que Sócrates explica en el diálogo del banquete, justamente. Él dice, todo lo que aprendí del amor
lo aprendí de Diótima, que es una filósofa muy sabia que me ha enseñado y me ha instruido en lo que os voy a decir del amor, ¿no? Y empieza el discurso. Entonces yo les conté de Diótima, les conté lo que ella pensaba sobre el amor, el mito del nacimiento del amor, y luego les di un tiempo para que ellos escribieran su propio discurso del amor. Y pues hicimos una especie de banquete virtual, cada quien trajo sus botanas, su bebida favorita, puse un fondo con una mesita y unas sillas, y tuvimos este banquete, ¿no? A la distancia, y cada quien leyó sus discursos sobre el amor, y al final tuvimos un brindis. Y entonces de esa sesión me costó mucho trabajo recortar lo más significativo, porque realmente sus discursos sobre el amor estaban fabulosos, o sea, fabulosos. O sea, los niños, además de ser filósofos natos, parece que son como poetas natos también, porque estaban sus discursos muy profundos, muy filosóficos, pero a la vez muy poéticos. Por ejemplo, un niño dijo, el amor es como un tiro al blanco, pero un tiro al blanco que siempre le atina. Entonces, cosas así. Otra niña decía, el amor es más poderoso que la guerra. Y entonces había así, hubo variedad de discursos del amor, pero todos ellos ya marcados justamente con esto que busca la filosofía para niños, ya marcados por ese pensamiento autónomo, por ese pensamiento crítico y por ese pensamiento además creativo y colaborativo, ¿no? Entonces, pues sí, ese video es como para mí la prueba material de lo que se pudo hacer con filosofía para niños. Y de hecho se los mostré a los papás de mis niños y quedaron también impresionados, o sea, muy, muy impresionados porque ellos decían, ay, caray, es que pues yo no había escuchado a mi hijo, a mi hija hablar así. Un papá también me decía, desde que mi niña entró a tu taller, su conversación cambió, ya conversa de otra forma y de otras cosas. Impresionante cómo los niños y niñas nos sorprenden con esos comentarios. Y bueno, ya para ir finalizando con las preguntas, ¿qué metas y proyectos tienes pensado realizar sobre dicha propuesta pedagógica? Sí, pues bueno, justo ahora soy tallerista otra vez en la Secretaría de Cultura a nivel federal y nosotros colaboramos con los centros pilares, que aquí en la Ciudad de México son, ¿cómo decirlo? Son escuelas no formales donde se imparten asesorías académicas, pero también actividades recreativas y culturales para todo tipo de público, que está, bueno, se busca que estos centros estén, digamos, como ubicados en las zonas de alta marginalidad y violencia de la ciudad, ¿no? Justo para, a través de la intervención cultural, digamos, incidir en estos problemas, ¿no? Y bueno, yo soy tallerista ahí, ahora regresamos a lo presencial y de alguna manera perdí mi grupo virtual, digo perdí porque todavía trabajo con ellos, con los niños del año pasado del grupo virtual, de vez en cuando, no constante como antes y no de manera gratuita como antes, que lo financiaba la alcaldía de Tlalpan. Pero sí, sigo frecuentando este grupo y de hecho apenas tuvimos un taller especial de Halloween. Reflexionamos sobre temas como el miedo, dilemas éticos a través de situaciones hipotéticas en un apocalipsis zombie, el tema de las pesadillas, el tema de los fantasmas con la carta de Plinio el Joven, que fue, digamos, como el primer texto de fantasmas escrito por un filósofo que realmente estaba preocupado de manera muy seria por saber si existían o no los fantasmas. Y pues vimos este tipo de temas, hicimos comunidades de diálogo y otro tipo de ejercicios creativos en Halloween, ¿no? Y entonces la idea es que como ya no trabajo de fijo con ese grupo virtual, sino que ahora estoy en presencial y en los centros pilares, de algunos pilares en donde estoy,
me he querido como llevar a algunos niños para que se pasen a lo virtual y se integren con mi grupo que ya estaba consolidado del año pasado. Y pues sí, digamos que más o menos ha funcionado esta dinámica de juntar a mis niños de Pilares, de presencial, con los niños virtual, bueno, del grupo virtual. ¿No? Y entonces, justo lo que planeo para el próximo año es otra vez eh, volver a meter el proyecto para que participe en alguna convocatoria de intervención cultural. Me gustaría también darle un giro más literario, más como para que se considere un taller de literatura o incluso de creación literaria para niños, pero con este enfoque de filosofía para niños. Y pues me gustaría a la vez seguir haciendo que el grupo virtual pues se mantenga y crezca a partir de la participación y la integración de nuevos niños y niñas que vaya, digamos, conociendo en lo presencial. Y también uno de mis proyectos es que alguna vez este grupo virtual, al menos los que estamos en Ciudad de México o quizá los más cercanos como el pequeño que está en el Estado de México, podamos ya conocernos presencialmente, hacer alguna reunión, alguna pequeña fiesta filosófica para ellos, con ellos, y pues bueno, seguir en contacto con ellos, mantener mantener este grupo y como te decía, hacerlo crecer, seguir conociendo niñas y niños. Eh, no sé qué me depare el próximo año, porque también en cultura, pues todo el tiempo están como rotándonos de centros y no sé qué me depare, pero donde sea que esté, pues quiero seguir conociendo a niñas y niños curiosos, niñas y niños filósofos, vaya, que, pues que puedan sumar a este proyecto que ya está. El proyecto se llama Filosofando entre Amigos, bueno, así se llama esta pequeña comunidad, que puedan sumar a Filosofando entre Amigos y que pueda seguir creciendo esta comunidad y algún día conocernos todos. Eso es como que lo, mis planes, ¿no? En este sentido. Sí me gustaría seguir trabajando en el ámbito cultural eh, por ahora, porque creo que esto abre un espacio para que niñas y niños, digamos, de contextos donde a lo mejor sus padres no pueden pagar una educación particular donde se enseñe con este método, pues tengan acceso también, que ellos también tengan acceso a este tipo pues, a este tipo de espacios de intercambio. Fascinante. Y antes de terminar la entrevista, algunas palabras de despedida, Jacqueline. Ay, siempre me cuestan trabajo las despedidas. Pero bueno, pues nada más agradecerte mucho, Axel, por este espacio. También felicitarte por tu canal, por todo lo que has hecho con la filosofía para niñas y niños, por tu esfuerzo justamente por hacer difusión al proyecto y a lo que se hace con ello. Y pues nada más, quiero mandar también, por si alguno de mis niños ve esta entrevista, que espero que sí, pues mandarles un saludo y un abrazo muy fuerte y decirles que los quiero mucho y que las enseñanzas más grandes y más valiosas las he tenido justamente de ellos. Excelente. Igualmente, te felicito por esos proyectos que has hecho y estás haciendo y pues a seguir creciendo, sobre todo esa comunidad virtual, ¿sí? De filosofando entre amigos. Y si alguno de los interesados, bueno, alguno de las personas que vean este video está interesado en inscribir a alguno de sus hijos, hijas o algún sobrino o sobrina, ¿dónde te pueden contactar o dónde pueden ver esa información sobre dicho taller o comunidad virtual?
Muchas gracias, Axel. Pues justamente pues en mi perfil de Facebook, Valeria Herrera Soto, tengo ahí en publicaciones, ahora sí que públicas, justamente las convocatorias para mi taller. Ahorita acabamos de lanzar, una colega que es pedagoga y yo acabamos de lanzar una pequeña convocatoria para un taller especial de Navidad. Ok, entonces para que vayan a ver su perfil de Facebook y estén al pendiente de dichos talleres. Muy bien, muchas gracias por haber estado en esta entrevista, Jacqueline. Gracias a ti, Axel, por el espacio y por considerarme.